Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Google se triplicará en bolsa. Bueno, vamos con una nueva empresa en la cual vamos a analizar, vamos a hablar un poquito sobre Google, porque al final sabemos que es una empresa que tiene muchísimo potencial, pero no sabemos cuánto, no sabemos hasta dónde puede llegar, no sabemos por qué tiene tanto potencial, a pesar de que ha subido ya un montón, ¿no? A pesar de que ya está en máximos históricos, que vale, bueno, un pastizal la acción. Entonces, ¿cómo podemos determinar si, bueno, es un buen momento para entrar ahora mismo o si hay que esperar un poquito? Vamos a ver un poco todos estos factores y también obviamente vamos a hacer un análisis fundamental y un análisis técnico sobre la empresa en cuestión y vamos a determinar, pues al final de todo siempre, como siempre hacemos, un veredicto, ¿no? Lo que opinamos desde Visionarios. Bueno, disclaimer como siempre, la información aquí contenida es puramente educacional. Consulta a su asesor financiero antes de tomar cualquier decisión, porque nosotros, como siempre decimos, somos educadores, contamos nuestra experiencia en bolsa y lo que queremos obviamente es que tú en tu casa o en donde estés, cuando hagas una inversión, obviamente lo hagas con un profesional, lo hagas con alguien que te pueda realmente, bueno, velar por tus intereses, ¿no? Ver si realmente es una operación que pueda ser muy arriesgada para ti, para tu patrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, idea de empresa. Como sabéis, sector, pues básicamente Internet, cloud, software, inteligencia artificial, marketing digital, Internet de las cosas, bueno, Internet of Things, bueno, como hemos puesto ahí, salud, robótica, ¿vale? O sea, todos estos sectores, todas estas industrias, digamos que Google como empresa, o mejor dicho, Alphabet, que es el conglomerado, lo que pasa es que hemos elegido llamarlo Google para que todo el mundo lo pueda reconocer, pero como sabemos hace unos años cambiaron su nombre a Alphabet, es el conglomerado de un conjunto muy grande de empresas que obviamente pues están metidos en muchas industrias, ¿no? Y estas son algunas de las más importantes en las cuales pues tienen obviamente mucha presencia y mucha facturación, muchos intereses, etcétera, etcétera. Producto, herramientas de búsqueda, servicios en la nube, navegadores, sistemas operativos, dispositivos de domótica, investigación en salud y longevidad. Bueno, si no lo sabías, por ejemplo, Google tiene una empresa que se llama Calico, que es la que precisamente se está encargando de todo el tema de la salud, de alcanzar longevidad, de que no muramos tan pronto, o sea, digamos, podamos combatir con muchas enfermedades que existen hoy en día, etcétera. O sea que fijaos qué cosa más rara, ¿no? Entre comillas, aunque esto obviamente cuando te vas metiendo en bolsa vas viendo que es algo totalmente normal y digno de una empresa súper exitosa como es Google, que una empresa que inicialmente todo el mundo conoce como google.com o google.es, si estás en España, etcétera, o sea, un buscador de internet, pues acabe con una empresa como Calico, ¿no? Que creando esta empresa de salud en la cual pues están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para hacer este tipo bueno, intentar, digamos, salvar a las personas, ¿no? O combatir enfermedades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también, ¿qué hacen estas empresas, por ejemplo, creando pues dispositivos de domótica, ¿no? Como sabemos el Google Pod y demás. O sea, todo ese tipo de cosas ya existen, la inteligencia artificial, etcétera, ya existe de la mano de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cómo estas empresas siguen expandiéndose. Por tanto, eso es uno de los factores que indica que la empresa puede, digamos, seguir creciendo muchísimo, porque está entrando en industrias, como por ejemplo vemos ahí en el tema de la salud, en la cual, pues el día de mañana, a lo mejor si dan con una vacuna o si dan con una, digamos, una forma o un aparato, digamos, tecnológico, ¿no? De salvar a personas que a lo mejor otras empresas farmacéuticas no han conseguido crear, pues obviamente eso va a ser una nueva fuente de ingresos para Google, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Al final, estas empresas se están expandiendo en muchas industrias, incluso industrias que no hemos puesto ahí, por eso hemos puesto puntos suspensivos, pero esa es la expansión global y los planes casi de dominar el mundo que tienen estos tíos, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando y veremos cómo esto se sigue repitiendo y repitiendo a lo largo de toda la explicación de este vídeo. Próximamente, vehículos autónomos, cura contra enfermedades contra el cáncer, como lo que acabamos de comentar, contra el Alzheimer, expansión en Boston Dynamics, que es una, digamos, bueno, robots prácticamente humanoides que van
van a combatir quizá en el ejército, van a ser los celadores de muchos hospitales y de muchos centros públicos, digamos, donde van a estar protegiendo a las personas, van a ser robots que puedan, digamos, ser amas de casa, o sea, que están ahí haciendo cosas, ayudándote, ¿no? En las labores, a lo mejor del jardín o de, no sé, del hogar, etcétera, limpiando. También, por ejemplo, en labores peligrosas como desactivación de bombas o rescates peligrosos, etcétera. O sea, y son robots que realmente no son los típicos robots tontos que vemos por la tele que hacen gracia, son robots realmente avanzados, son más bien los que vemos casi en las películas de Iron Man y demás, ¿no? Entonces, esto, claro, es una empresa, por ejemplo, que también se adquirió en su día, era más o menos, no se dijo la cantidad, pero se rumorea que la compraron por $300 millones, a Boston Dynamics, que tenía ya, digamos, mucho avanzado en investigación y desarrollo, y Google pues la compró, ¿no? Entonces Google obviamente ha seguido financiando esa empresa privadamente, y obviamente pues la está haciendo mucho mejor. Si tenéis tiempo, mirad los robots en la página web, porque la verdad es que son una pasada y es un poco, te hace ver la tecnología, el avance tecnológico que tienen estos robots, y que no es algo del futuro como vemos en las pelis, sino más bien del presente, ¿no? Y eso, otra vez, como decía antes, ¿qué pasará cuando empiecen a facturar esta clase de empresas, ¿no? Que ya empieza a ser algo que veamos en el día a día, en nuestra rutina, ¿no? A lo mejor vamos a casa de un amigo y tiene un robot de Boston Dynamics, o vamos a algún centro público y en vez de haber un celador, una persona, pues hay un vigilante de seguridad que es de Boston Dynamics, ¿no? Este tipo de cosas va a hacer que Google obviamente facture también mucho más dinero. Vehículos autónomos, por ejemplo, bueno, pues nosotros subimos un post en Instagram, si no nos sigues, pues es @visionarios, y comentábamos precisamente también la empresa que está encargada digamos, el vehículo, de la creación de vehículo autónomo de Google, ¿no? Y de hecho, muchas de las patentes de Uber prácticamente en un principio eran de ellos, eran de Google. Lo que pasa es que, bueno, uno de los empleados de esta empresa se acabó yendo a Google, se llevó consigo un montón de patentes, luego tuvieron ahí un litigio y lo demandaron por $250 millones, si no recuerdo mal, y bueno, al final Google está bastante enfadado con Uber porque al final como que le robaron mucho de eso, es mucho avance, ¿no? De ese coche autónomo que Google prácticamente ya tiene casi desarrollado. Y bueno, pues Uber ya sabemos que también está ahí a la caza y captura, ¿no? Uber, Tesla, Google están luchando por ese coche autónomo prácticamente perfecto. Así que bueno, lo dicho, ¿qué hace una empresa como por ejemplo es Google, que es google.com, como todo el mundo la conoce, donde puedo buscar rápidamente cosas, haciendo coches autónomos, ¿no? Desarrollando o intentando luchar contra el cáncer o el Alzheimer, o pues creando robots, ¿no? O financiando empresas que crean robots. Pues al final es eso, ¿no? La expansión de este tipo de empresas, que es un no parar, porque su objetivo es prácticamente estar en todo, porque al final ellos tienen un equipo muy grande, muy competitivo, muy bueno, que al final pues es prácticamente casi podríamos decir como una secta, ¿no? La gente que trabaja en Google está súper motivada, es como que tienen una misión de vida, quieren cambiar el mundo, y esto hace que tú, si eres accionista de esta empresa, pues obviamente te vas a ver, beneficiado, porque al final tienes a las mejores mentes del mundo que están trabajando para ti, porque tú eres accionista y prácticamente podríamos decir que tú eres su jefe, por así decirlo. Bueno, datos de interés, seguimos. Google fue fundado en 1998 y un año más tarde ya había conseguido recaudar $25 millones por parte de inversores. Una curiosidad que quiero comentar, que no lo hemos puesto aquí, pero quiero comentarlo, es que justamente en ese año 1998, cuando prácticamente Google estaba empezando con Sergey Brin y Larry Page, que son los dos fundadores de Google, eran chavales que estaban estudiando en la Universidad de Stanford, en California, y se fueron a Altavista, que por aquel entonces era el nombre que tenía Yahoo, y que es una empresa también tecnológica, que también además era un buscador, y básicamente le ofrecieron, dijeron, bueno, nosotros tenemos una patente que es el PageRank, que es una manera, un algoritmo que estamos en proceso de patentar, que es muy eficiente a la hora de
de hacer que las personas lleguen a su resultado. Entonces ofrecieron a Yahoo venderles la empresa o la idea, esto del PageRank, que prácticamente era la empresa, ¿no? Porque era la patente, la propiedad intelectual, por $1.000.000. Y Yahoo dijo que no, que lo veía una tontería, porque el modelo de negocio de Yahoo en aquel entonces, en el buscador, lo que querían era que la persona no encuentra el resultado rápidamente. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo la persona pasaba en buscando el resultado, más publicidad estaba viendo y así ganaban más dinero. Entonces, Google lo que hacía era justamente lo contrario, es voy a asegurarme que la persona cuando busca lo que quiere encontrar lo encuentre lo más rápido posible. De ahí que pusiesen siempre 0,01 segundos en encontrar el resultado, tal. O sea, se jactaban, estaban muy orgullosos de decir que era una página que enseguida daba el resultado que iba buscando y que era muy eficiente en hacerlo. Entonces, ese era, digamos, el modelo de negocio. Pero Yahoo decía, es una tontería porque entonces los usuarios de nuestro buscador van a pasar muy poco tiempo en nuestro buscador, por tanto van a facturar menos. Y esa era la mentalidad de Yahoo. Por tanto dijeron que no querían comprarle la empresa por solo $1.000.000 en el año 98. Entonces al final, bueno, quizá al principio se lo tomaron como una mala noticia, pero finalmente pues vieron que realmente querían continuar con su empresa y con su modelo de negocio. Y siguieron, digamos, en esta dinámica y finalmente pues les metieron 25 millones por parte de inversores. Además que esto era mucho mejor porque al final lo que ellos querían era que la gente encontrase muy rápidamente sus resultados, de forma que esa gente siempre que quisiese buscar algo iba a acceder a google.com y no a Yahoo, que era el competidor. Por tanto, la gente se iba a hacer mucho más fan y al dar un servicio mucho mejor al cliente, pues al final el cliente siempre va a repetir, y esa fidelidad hizo que Google al final empezase a tener muchísimas más visitas que Yahoo para buscar los términos o las cosas que tú querías buscar por internet. Entonces al final eso a la larga les hacía que ganasen mucho más dinero, y además que empezaron a introducir la posibilidad de poner publicidad, de poder poner tu página más alto, etcétera, etcétera. Entonces esa era la manera de recabar beneficios, que obviamente les funciona mucho mejor que lo que está haciendo Yahoo, que quien usa Yahoo hoy en día, ¿no? Bueno, desde su salida a bolsa, el precio de sus acciones se ha revalorizado más de un 3000%. Alphabet es una de las empresas con más filiales bajo su poder, entre las que se encuentran Google, Calico, que habíamos comentado que era la de salud, Google Fiber, que es una empresa que lo que quiere es prácticamente todo el mundo llenarlo, petarlo de fibra óptica de la mejor calidad posible, para realmente estar todo súper conectado y que prácticamente pues desbancar a las telefónicas, desbancar a todas las empresas que se están dedicando a esto, y que realmente Google poder ser el que tiene el dominio de esa fibra óptica, y obviamente el que tiene el dominio del internet hoy en día tiene el dominio del mundo, ¿no? Por tanto, fijaos que también están en esas iniciativas. Waymo, que era la empresa que habíamos comentado sobre los coches, el coche autónomo, que habíamos comentado que en Instagram hicimos un post. Por tanto, si no nos sigues, @visionariosbolsa, podrás estar al tanto de lo que vamos publicando por Instagram. Google Venture, que es una filial que básicamente lo que se encarga es en invertir en startups que tienen muy buena pinta, y obviamente pues al final quieren ser socios de esas empresas que en el futuro van a ser las futuras Google, las futuras Apple, las futuras Amazon, ¿no? Y obviamente pues están ahí con mucho, digamos, capturando mucho talento, ¿no? Para obviamente ya tener desde el principio el diente hincado en esas empresas. Boston Dynamics, que habíamos comentado, que es la de los robots, y bueno, también tenemos Nest, que es la de la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, en 2006 Google compró YouTube por $1.650 millones, o sea, 1.6 billones de dólares, declarando que era el siguiente paso en la evolución de Internet. Sí que hubo quizá un poco algún revuelo, ¿no? Por parte de la empresa, por parte de Wall Street y demás, que sí estaban pagando muchísimo dinero por YouTube, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Que el CEO de Google dijo, tenemos que hacer esta compra porque esto está tirado de precio. A largo plazo, YouTube va a ser la hostia, ¿vale? Va a ser la revera, con perdón, va a ser muy, muy importante. El vídeo es el soporte del futuro, y ya vemos hoy en día, en el año 2020, ¿vale? 14 años después, cómo eso
es así, cómo eso es realidad, cómo es hoy el vídeo es increíble porque podemos, ahora mismo me estás viendo por YouTube, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas de tu vida en YouTube comparado con, a lo mejor en el año 2006, cuánto tiempo estabas viendo la televisión, ¿no? O vídeos, o VHS, o etcétera, etcétera. O sea, vemos cómo eso ha cambiado, o DVDs, vemos cómo todo eso ha cambiado muchísimo y ahora es todo online, todo es vídeo, todo es Vimeo, todo es YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy buena compra por parte de Google, obviamente le salió súper tirado de precio y, bueno, básicamente a día de hoy YouTube genera 15.5 billones de dólares de ingresos anualmente. O sea que prácticamente cada año repagan 10 veces lo que les ha costado, lo que les costó la inversión. Por tanto, una inversión muy buena, ¿vale? Y vemos cómo siguen expandiéndose en muchos ámbitos y eso es lo que les hace una empresa altamente exitosa. 21 de las 100 webs más visitadas en los Estados Unidos son propiedad de Google, ¿vale? 21% de las webs más visitadas prácticamente son de Google, ¿vale? O sea, una pasada. En el año 2011 Google adquirió Motorola por 12.5 billones, 12.500 millones de dólares americanos y, bueno, como anécdota comentar que esa inversión no les salió tan bien, perdieron un poco de dinero, unos 10 billones porque la vendieron, creo que fue el año siguiente o a los pocos años por 2 billones de dólares. Realmente no sé por qué hicieron esto, pero no pasa nada porque como en bolsa, pues algunas veces aciertas, otras veces no, simplemente pues te salta el stop loss. En este caso pues le saltó el stop loss a Google, pero ¿cuánto están ganando cuando están acertando? Pues fijaos, ¿no? El trade de YouTube les salió bastante bien, la inversión de YouTube, y ahí están recuperando muchos de esos mini stop loss, ¿no? Obviamente en muchas de esas empresas tipo las que hemos comentado que seguramente está invirtiendo Google Ventures, o muchas de esas empresas que Calico está investigando, todos esos billones de dólares que se ponen para investigación y desarrollo, pues muchas de las patentes, muchos de los productos, muchas de las investigaciones que se hacen quizás no sean fructíferas, pero eso no los hace menos exitosos. De hecho, eso es lo que te hace exitoso, el hecho de exponerte, de salir de tu zona de confort, de invertir, de probar, de inventar, de reinventarte. Y todo este tipo de cosas son los que hacen que, obviamente, aunque en el año 98 Yahoo, que era obviamente el número 1 de los buscadores, le rechazó y no quiso comprarle su patente, ellos siguieron adelante y siguieron, digamos, conquistando, primero, pues obviamente en el nicho en el que estaban, que eran los buscadores, pero según fueron facturando y ganando dinero, fueron reinvirtiendo ese dinero en comprar otras empresas que también veían muchísimo futuro, ¿no? Empresas que eran muy pequeñitas, pero que el día de mañana podrían ser muy grandes, y esto es algo que hacen las personas exitosas, ¿vale? Y obviamente las empresas exitosas. En 2018 la compañía alcanzó 8 servicios que contaban con más de 1.000 millones de usuarios: Google, YouTube, Chrome, Android, Play Store, Gmail, Google Maps y Google Drive, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que hay muchísima gente utilizando los productos de Google y obviamente eso indica dinero para la empresa, porque Google sabemos que monetiza gracias a los anuncios que vemos en Google, en AdSense, etcétera, etcétera. O sea, cuando tú buscas algo, lo primero 4 o 5, que a veces salen más, te salen 4 o 5 enlaces que son anuncios. YouTube, los anuncios que vemos obviamente están por todos lados cada vez que vemos vídeos. Chrome, a lo mejor no te cobran por descargarte el Chrome, pero ¿qué está pasando? Tú firmas un contrato, acepto los términos, que son los términos en los cuales prácticamente estás vendiendo tu alma al diablo, porque estás dando toda tu información de lo que hago, lo que tal, y eso obviamente, pues a lo mejor no lo venden a terceros, pero sí lo están utilizando para mejorar sus servicios, para mejorar cómo la gente navega por internet, y eso al final siempre es dinero para la empresa, porque todos esos analytics, toda esa inteligencia artificial que aplican en estos navegadores, al final eso, tranquilo, que lo transforman en ganar más dinero, en qué anuncios te gustan, cómo interactúas con los anuncios. Todo eso hace que si tú estás usando mucho el producto, aunque no estés pagando por ello, pero ellos sí que lo están monetizando de alguna manera, y eso es también obviamente muy bueno. Android, más de lo mismo.
seguramente que no solo están teniendo esos datos de cómo tú utilizas el Android, sino que también a las empresas que obviamente pueden instalar el sistema. Pues si yo me compro un Motorola o me compro un móvil que no sea un iPhone, obviamente, que va con iOS y demás, si yo soy un fabricante como Xiaomi y le quiero meter Android, pues obviamente esa licencia que yo voy a vender, estoy ganando dinero gracias a que vendo mi móvil con Android, pues una parte se la estoy pagando a Google seguro, ¿no? Entonces esa es otra manera de monetizar. Play Store, sabemos, comisión de las ventas que se producen en la Play Store, de las aplicaciones que me bajo, los juegos que me bajo, un porcentaje va para Google. Gmail, más de lo mismo. Quizá a lo mejor no te están monetizando, porque bueno, a veces sí que hay anuncios y demás, pero sí que están viendo qué correos te interesan, cómo interactúas con los correos, etcétera, etcétera. Eso siempre es información que ellos están obteniendo de ti y eso les ayuda a mejorar su sistema, lo cual siempre indica que van a ser más capaces a la hora de facturar. Google Maps, lo mismo. Google Drive lo mismo, a lo mejor te dan ese espacio gratuito, pero si quieres ampliarlo, pues tendrás que pagar, ¿no? Para tener gigas y gigas en la nube por un precio que además seguro que es súper barato, ¿no? Entonces, esto son algunas de las cosas que, como comento, hace Google, pero ya vemos que son muchísimas y que están prácticamente en todos lados. Por tanto, eso solo va a hacer que más y más y más se siga expandiendo y obviamente eso supone dinero para la empresa. Bueno, vamos entonces a ver el análisis técnico y el análisis fundamental a día de hoy, porque obviamente acabamos de comentar todo esto, pero seguramente que gran parte de esto ya está, digamos, preciado en la acción y es por eso que esta empresa, por ejemplo, como vemos aquí, vale $1.517, ¿no? O sea, estamos en máximos históricos, si ponemos un gráfico mensual, bueno, pues prácticamente, ¿cuánto más puede subir esto hoy? Pues la verdad es que puede subir muchísimo más. Ahora bien, no estoy diciendo que sea exactamente ahora el punto de compra, que tengas que cerrar este vídeo o parar este vídeo y ponerte a comprar, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que a largo plazo, como empresa, digamos, puede seguir subiendo muchísimo. Veamos esta tendencia que está llevando. Desde que salió a bolsa, prácticamente en 2004, pues sube, luego baja, tenemos ahí obviamente la crisis, pero enseguida, bueno, pues empezamos a hacer máximos históricos y se empieza otra vez a producir, ¿no? Esta tendencia que al final es lo que siempre comento, como comentaba el otro día con Amazon, etcétera, es la tendencia de las empresas, ¿no? Lo que hace la bolsa, pues tenemos consolidación, subida, esto es un gráfico mensual, repito, tenemos otra consolidación, subida otra vez, tenemos aquí otra consolidación, fijaos, estos son muchos meses, consolidación, subida, aquí tenemos una especie de pullback también, pero vemos que en realidad es el comienzo, digamos, de una especie de consolidación o caja de larvas y vemos que, bueno, pues finalmente se produjeron estos máximos históricos el año pasado. Nosotros estábamos comentando ya en esos informes semanales que veíamos que el mercado iba a seguir subiendo y que veíamos que a pesar de que quizá había un poco de tensión geopolítica y política con Trump y China, ¿no? Con estas tensiones de los aranceles y demás, que finalmente seguramente el mercado estadísticamente, sin tener una bola de cristal, simplemente estadísticamente por lo que estaba pasando en las empresas grandes tipo Google, Amazon, Apple, etcétera, etcétera, que era muy probable que íbamos a seguir viendo máximos históricos. Y precisamente por eso, porque tras la empresa haber subido un montón, parece ser que da la sensación de que, ostras, Google está en máximos históricos y tal, pero realmente en estos meses que estábamos aquí justo antes de romper, si miramos el bigger picture, ¿no? Si miramos un gráfico mensual, vemos que no se había movido prácticamente desde principios de 2018. Por tanto, esta consolidación de un año y medio prácticamente hace que el valor haya tenido muchísimo descanso. Y como comenté en Amazon, como comenté en Tesla, en ese año y medio en la cual digamos que no se ha producido quizá un valor para el accionista porque no se ha movido mucho, es decir, el valor ha estado consolidando, parece ser que las acciones no han avanzado. O sea, si uno es inversor, digamos, desde hace mucho tiempo, pongamos, ¿no? Y llega a 2018, pues aquí le hizo un máximo, pero después se tiró prácticamente que hasta dentro de un año y medio no iba a ver que su posición, su inversión en Google fuese a aumentar. De hecho, iba a estar un poco frustrado, ¿no? Sobre todo si no entiende cómo funciona la bolsa, porque, lo dicho, no iba a ver, a lo mejor veía bajadas, subidas y tal, pero prácticamente en un año y medio no hubiera visto
una revalorización que pueda ser interesante para él, ¿no? Entonces, pues muchos de ellos pueden decir, ostras, que esto no va a tirar más, es que se va a parar el movimiento, es que va a bajar. No, cuando miras el bigger picture, ves que la empresa está intacta, que está haciendo una consolidación. Igual que puedo poner ahora un gráfico de 1 minuto o un gráfico de media hora, si ponemos un gráfico de 1 minuto, por ejemplo, podemos ver que la bolsa sube, la bolsa baja. Pongamos uno de 5 donde vamos a ver quizá mejor, ¿vale? Vemos ahí, esto es una consolidación, pero ¿de dónde viene esta consolidación? Pues de otro movimiento que quizá en un gráfico de 10 minutos podemos ver, ¿vale? Vemos esta subida y de repente el valor empieza a consolidar, y a lo mejor uno que es un inversor desde aquí, un trader mejor dicho desde aquí, desde el día 6 de febrero que tenemos, pues ve que sube mucho y las aguanta aquí, pero claro, ha estado un día, 2 días, 3 días, 4 días en el cual el valor no se le ha movido. ¿Quiere decir que la empresa va a bajar? No, porque cuando miras el bigger picture dices, ostras, está consolidando porque va a seguir subiendo en el futuro, ¿vale? Porque esta es la tendencia de la cual venimos. Por tanto, eso es exactamente lo mismo que estaba sucediendo en Google cuando nosotros lo empezamos también a comentar. Veíamos que el mercado, de hecho, estaba bastante sano, a pesar de que lo que estaban comentando los medios. Por tanto, cuando uno entiende realmente que en este año y medio, aunque no se haya producido valor, o sea, no se haya producido, una revalorización en el precio de la acción, es decir, que el accionista se haya enriquecido, aunque eso no haya sucedido, sí que ha sucedido o sí que se ha dado que la empresa, los directivos, los CEOs, todos los trabajadores, desde el más alto hasta el más bajo, han estado yendo a trabajar cada día de lunes a viernes, salvo días festivos obviamente, ¿no? Pero han estado yendo a trabajar y eso indica que la empresa ha seguido creciendo por dentro. Quizá no, como digo, no se ha visto una revalorización en precio, pero se ha ido acumulando todo ese valor, por así decirlo, y cuando la empresa, digamos, que está preparada, cuando los inversores empiezan a ver que se está calentando algo, que ya empiezan a ver los primeros signos de que van a empezar a facturar a lo mejor en, no sé, Boston Dynamics o en Calico, lo que sea, cuando se va gestando un poco, se va incubando ese posible futuro movimiento. ¿Por qué? Porque seguramente que estemos descontando que, a partir de ahora los resultados de Google van a empezar otra vez a crecer. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que cuando uno es un inversor a largo plazo, cuando uno ve realmente el potencial que puede tener una empresa como este y que tiene, no importa tanto si se mueve o no se mueve, sobre todo cuando estamos hablando de una inversión a muchos años vista, pues tendrás muchos años en los cuales no esté pasando nada, o tendrás muchos meses en los cuales no esté pasando absolutamente nada, y eso te puede frustrar si no sabes lo que estás haciendo. Pero si sabes que esta empresa en el futuro va a seguir conquistando nuevas industrias, va a seguir dominando nuevas industrias, y lo va a hacer muy bien, y no solo eso, sino que va a subir los estándares de vida de las personas, de todos nosotros, de que gracias a que ellos invirtieron en su día en YouTube, mejoraron el sistema, siguieron invirtiendo de su propio bolsillo. Hoy en día tú estás viendo este vídeo, yo estoy siendo capaz de subir este vídeo y compartirlo contigo, y que todos aprendamos y usar Google y usar Android si tienes Android y usar Google Maps. Todo ese tipo de cosas ha sido gracias a empresas como Alphabet, gracias a empresas como Google, y todo lo que está por venir también va a empezar, digamos, a mejorar nuestra vida, a cambiar nuestra vida. Por tanto, esas nuevas fuentes de ingreso que hoy son solo semillas y que han plantado con mucho, digamos, cariño, muchas ganas de que un día eso florezca en árboles sólidos y fuertes y den sus frutos, es decir, den dinero, ¿no? Porque la empresa va a empezar a facturar y tal. Eso que se está plantando ahora, pues va a hacer que en el futuro, como digo, siga teniendo mucho potencial futuro esta empresa, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener en cuenta, vale, ahora, cómo puedo valorar esta inversión, si es a más largo plazo, si es a más corto plazo, medio plazo, etcétera. Cada uno tendrá su intervalo temporal, cada uno tiene el dinero que puede invertir en esta empresa. Eso obviamente ya lo tienes que ver obviamente con tu asesor financiero, o si haces el curso de visionarios, pues entenderás bien también por tu cuenta cómo puedes hacer para gestionar tu
propio capital, ¿no? Que es un poco lo que enseñamos. Si vemos, por ejemplo, el análisis fundamental, se ve claramente. O sea, fijaos el beneficio por acción año tras año, cómo va creciendo. Sigue creciendo, este año va a crecer cuando termine el año, obviamente, porque son estimaciones, a 10%. Vemos que también el año que viene va a crecer un 16% del 10% que ya va a crecer este año. O sea, tenemos que la empresa a una capitalización de prácticamente 1.000 billones, que podríamos decir que es un trillón, es decir, $1 trillón americanos, puede triplicarse, puede multiplicarse por 4, por 5, o sea, no realmente esta facturación que estamos viendo aquí está llegando de YouTube, está llegando de Android, está llegando de Google AdWords, obviamente, porque es una de las principales fuentes de ingreso, pero ¿qué va a pasar cuando en vez de facturar 46 billones de dólares por trimestre de todos estos productos y servicios que he comentado, empiecen a facturar también por ese nuevo producto que han creado que salva vidas? ¿Qué va a pasar cuando empiecen a facturar, cuando los robots empiezan a salir en masa y empiecen a ser los nuevos robots de todo el mundo, que velen por la seguridad de todo el mundo? ¿Qué pasará cuando los estados digan, oye, no queremos que más policías o más bomberos mueran, vamos a contratar robots de Boston Dynamics que son mucho más eficientes, son mucho mejores, y si se mueren, pues no pasa nada, porque al final es dinero y ya está, se compra otro y listo? Seguramente que habrán aseguradoras que aseguren los robots, etcétera, y ya se creará una industria completamente nueva, ¿no? Y un ecosistema dentro de esa industria de los robots humanoides. Entonces, eso va a, obviamente, afectar a lo que se conoce como el top line, que es el top line, porque cuando tú miras una hoja de balance, un income statement, el top line es la facturación, es lo que está arriba del todo. Eso quiere decir que van a empezar a facturar más. Cuando le den al botón de ya activamos, digamos, la empresa Boston Dynamics, la sacamos al público porque ya hemos hecho la investigación y desarrollo y estos robots son la hostia y todo el mundo los quiere, todos los gobiernos los quieren, pues obviamente eso va a ser una máquina de facturar. Y tendrán que añadirlo. Todos estos productos, todos estos servicios que hoy en día son para muchos de vosotros a lo mejor una utopía, el día de mañana van a ser productos que van a ser, lo vamos a ver en el día a día, ¿no? Coche autónomo, etcétera. Y eso va a hacer que obviamente, pues Google, si a lo mejor hoy está facturando 46 billones por trimestre, a lo mejor el día de mañana factura 50, 60, 70, 100 billones por trimestre. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que hoy en día todo eso está en juego, la empresa está a máximos históricos, tiene muchísimo potencial futuro a largo plazo y pues al final te da la liquidez que la bolsa te da, la liquidez y la seguridad que a lo mejor no te da pues otro tipo de inversión como puede ser los CFDs, las opciones y tal, que no sabes realmente lo que estás haciendo, o a lo mejor no te da la liquidez que, o sea, un piso por ejemplo no te da una inversión inmueble, no te da esa liquidez, ¿no? De poder coger, pum, clic, vendo y me salgo de esta posición y en cuestión de 24 horas tengo el dinero en mi cuenta, ¿no? Por tanto, hay que considerar para muchos de vosotros que tenéis una vista quizá más a largo plazo o queréis complementar con la estrategia de visionarios, que sabemos que es más a medio plazo, este tipo de inversiones, pues al final es algo perfecto, ¿no? Si va dentro de tu perfil de riesgo, que como siempre digo, te lo dirá tu asesor financiero, creo que puede ser una oportunidad muy buena, ¿no? Porque hoy en día prácticamente estas empresas a estos precios son baratas entre comillas, ¿no? En el sentido que por mucho que como YouTube en ese año que fue adquirida valía 1.650 billones millones de dólares, pues 1.6 billones de dólares, a pesar de que quizás estabas, entre comillas, pagando un montón, fijaos lo que hoy es capaz de facturar. Y lo mismo pasa con Google. ¿Cuánto está valiendo hoy? 1.518 dólares, ¿vale? ¿Cuánto va a estar dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿no? Que al final el tiempo pasa y además sabemos que pasa muy rápido. ¿En qué precio van a estar estas empresas, ¿no? Y eso es la reflexión que hay que hacerse y obviamente siempre mirando, pues eso, de tu perfil de riesgo, etcétera, porque no para todo el mundo quizá tiene dinero, no todo el mundo quizá tiene dinero para invertir en estas empresas o no va con su intervalo temporal, etcétera, etcétera, pero sí que vemos que tiene muchísimo potencial futuro esta clase de empresas. Bueno, dicho esto, digamos, visto el análisis técnico y fundamental, vemos que la verdad es que es un empresón con mucho potencial. Y si quieres encontrar la siguiente Google, si quieres no solo encontrarla, sino, digamos, a toro pasado, porque al final, bueno, muchos de vosotros diréis, bueno, ya ha subido un montón, a mí me da miedo, etcétera.
es totalmente normal, pero si quieres encontrar la siguiente Google antes de que obviamente se produzca ese, digamos, el movimiento, ¿no? Porque eso es la clave. Al final, si ya ha pasado, pues quizás no podemos ganar tanto como ganaríamos si la descubriésemos al principio de todo, ¿no? Quizá pues en esa salida a bolsa o prácticamente meses o años, pocos años después de esa salida a bolsa. Al final, pues bueno, si aprendemos las características que tienen este tipo de empresas, porque al final ahora hemos descubierto ciertas características, ¿no? Pues análisis fundamental, análisis técnico, pero si aprendemos en cuestión exactamente cuáles son los parámetros a nivel técnico que debemos buscar o a nivel fundamental que debemos buscar, que realmente determinan que esta empresa puede hacerse una rentabilidad increíble, ¿no? Porque eso es lo que te quiero explicar si entras en visionariosbolsa.com. Al final, como he comentado antes, Visionarios Bolsa es el curso de bolsa online que yo imparto, donde enseño a gente como tú a realmente a ganar dinero en bolsa, a entender la lógica que existe detrás de la bolsa, que en realidad no es complicado. Como hemos visto en este vídeo, seguramente que has hecho un montón de clics mentales en los cuales has dicho, ostras, yo utilizo estos productos, yo realmente también creo en el potencial, sin embargo a lo mejor no estoy invirtiendo en este tipo de empresas. Pues muchos de estos clics mentales multiplicarlos por 10 y eso es lo que vas a ver en visionariosbolsa.com. Cuando te registres gratis, pones tu nombre, apellidos, email, te mando los 4 primeros vídeos del curso donde vas a aprender realmente lo que te comentaba. El primer vídeo de análisis técnico, cuáles son las características de análisis técnico que tengo que encontrar para saber que esta empresa, la que tengas delante, la nueva que analices, sepas si realmente se puede revalorizar muchísimo. El segundo vídeo, análisis fundamental, más de lo mismo, como también confirmo con el análisis fundamental que efectivamente la empresa que tengo delante puede hacerse mucha revalorización en el futuro, un poco como lo que acabamos de analizar, ¿no? Tercer vídeo, psicología de trading, cuál es la importancia y por qué es tan clave entender bien los conceptos de psicología de trading para que el dinero y los mercados no nos pasen una mala jugada y perdamos un montón más que ganar, ¿no? Que es lo que venimos a hacer. Y el cuarto último vídeo también es súper clave porque no solo explico la estructura del curso y de qué va y bueno, todo eso, ¿no? Cómo apuntarte, etcétera, etcétera, sino también explico cómo diseccionar la dificultad del mercado, entre comillas, porque ya veis que en realidad verás que no es difícil en absoluto, cómo diseccionar la dificultad del mercado en 6 simples fases de forma que puedas entender realmente que ganar dinero en bolsa es sencillo y lo puedes hacer tú también. Así que bueno, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Si eres nuevo por el canal, muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo, dale a me gusta. Si quieres hacer cualquier tipo de pregunta, déjala abajo en la sección de comentarios y también suscríbete en el canal, considéralo porque al final estamos hablando siempre de este tipo de empresas, hacemos informes semanales y demás. Actívate la campanita porque damos mucha información de muy buena calidad, yo creo, y seguramente que puedas aprender un montón. Si estás aquí viendo este vídeo y has llegado hasta este momento, seguramente que te flipa la bolsa y quieres aprender mucho más. Así que Visionarios Bolsa es tu canal. Así que bueno, nos vemos en visionariosbolsa.com. Un saludo.